En Nochebuena, vi el retrato familiar en su marco brillante. Mi cara había sido completamente recortada. Nadie dijo una palabra al respecto al día siguiente. Le entregué a mis padres un sobre y dije en voz baja, no lo abran ahora. Naturalmente, lo abrieron de todos modos. Mi madre, Lourdes, rompió a llorar. El rostro de mi padre, Arturo, perdió el color. Ojalá pudiera decir que no lo vi venir, que me golpeó como un giro impactante al final de algún drama emocional. Pero, sinceramente, no se sintió inesperado. Se sintió extrañamente inevitable. Entré en la sala de estar de mis padres en Coyoacán, con la nieve aferrada a mis botas mientras las pisoteaba para limpiarlas. Levanté la vista y allí estaba. La fotografía, brillante y de gran tamaño, expertamente enmarcada, colocada con cuidado y orgullo directamente sobre la chimenea, como si fuera la pieza central de nuestra historia familiar. Todos estaban allí, mi madre con su característico blazer rojo, sonriendo como si no hubiera pasado años suspirando por cualquier cosa que no involucrara a mi hermana, Regina. Mi padre, congelado en esa sonrisa rígida que reserva para las fotos posadas y los selfies en el club de golf. Y mi hermana, naturalmente, en primer plano con un jersey de cuello alto beige que probablemente costó más que mis 10.000 pesos de alquiler. Estaba haciendo su pose cándida habitual, riéndose de alguna broma imaginaria, encantadora sin esfuerzo, serena sin esfuerzo, probablemente diciendo algo ingenioso sobre su fideicomiso. Pero yo, Sofía, no estaba allí. Ni siquiera torpemente metida en una esquina. Ni borrosa en la distancia. Simplemente ausente por completo. No era un recorte chapucero. Fue meticuloso, deliberado, un borrado limpio, como si me hubieran editado de su historia con precisión. Sin manchas, sin rastro, simplemente eliminada. Lo miré fijamente durante quizás 4 segundos, 5 como máximo. Tiempo suficiente para que mi estómago se retorciera. No lo suficiente como para que alguien se diera cuenta. O tal vez se dieron cuenta y eligieron no preocuparse. La cena está casi lista, gritó mamá desde la cocina, su voz ligera, casual, como si no pasara nada, como si fuéramos una familia perfecta. Podía oler el romero y el limón del asado que estaba preparando. Aromas festivos, reconfortantes, nostálgicos, de los que solía amar cuando todavía significaban algo cálido. Colgué mi abrigo junto a la puerta, murmuré un rápido hola y entré en la cocina. Mi hermana, por supuesto, ya estaba allí, agitando el vino en su copa como si estuviera filmando un especial de Navidad sobre maridajes. Se inclinó para dar uno de sus característicos besos al aire, lo suficientemente cerca para que el gesto contara, lo suficientemente lejos para evitar el contacto. Llegaste, dijo, como si yo hubiera llegado tarde a su evento cuidadosamente planeado, como si esta fuera su casa. No respondí, solo sonreí, el tipo de sonrisa que pones después de haber gritado en tu almohada 3 veces distintas ese mes y decidido que no valía la pena gastar más tu voz. La cena se desarrolló como una escena ensayada. Papá cortó el asado con un cuidado exagerado, como si esperara un papel en un comercial navideño. Mamá elogió la piel radiante de Regina 2 veces. Nadie me preguntó cómo había estado. Nadie preguntó dónde vivía o qué estaba haciendo. La única pregunta que me dirigieron fue si todavía tenía ese cochecito, lo que, por supuesto, es un código para, no tenemos la menor idea de lo que está pasando en tu vida, y esperamos que ofrezcas detalles para que podamos fingir que estamos interesados. No piqué el anzuelo. En cambio, vi a mi hermana abrir una pequeña caja de parte de mamá y papá. Un regalo pulcramente envuelto, un reloj de oro vintage. Nada extravagante, insistió mamá, lo que habría sido divertido si el recibo doblado no hubiera estado metido debajo del papel de seda. Y sí, vi el precio, 45.000 pesos. Tendría que trabajar 1 semana y media para pagarlo, y eso suponiendo que me saltara la compra. Oh, Dios mío, chicos, Regina sonrió radiante. Esto es simplemente... ¡Guau! Pensé que te gustaría, dijo papá, sonriendo como si acabara de asegurar una fusión. Mientras tanto, a mí me dieron una taza que decía la hija favorita de alguien, que estoy segura de que pretendía ser irónica. ¿O no? Difícil de decir. Me disculpé después del postre. Dije que estaba cansada.
Mamá me ofreció la habitación de invitados. No mi habitación, no tu antigua habitación, solo la habitación de invitados. Sábanas desnudas, una estantería polvorienta, una lámpara que parpadeaba si respirabas demasiado cerca. Cerré la puerta detrás de mí, encendí la lámpara, que parpadeó al instante, y me senté en el borde de la cama. Fue entonces cuando saqué el sobre. Había estado en mi bolso todo el tiempo. Papel marfil grueso, sello en relieve. Pensé en dárselo por la mañana, después de los regalos, después de los roles de canela, después de la actuación. Pero de pie en esa sala de estar, mirando esa foto, viendo toda mi existencia borrada como un fallo en el algoritmo familiar. Sí, cambié de opinión. No solo me olvidaron, me borraron cuidadosamente, estratégicamente, como si hubiera sido una mala asociación de marca. Le di la vuelta al sobre en mis manos. Se sentía pesado. Esa noche, me acosté en la cama y dejé que la casa se asentara a mi alrededor. Las mismas tablas del suelo que crujían, el mismo reloj de pared que hacía tic-tac. En algún lugar del pasillo, mi padre roncaba. La voz de mi madre subió una vez, algo sobre sacar la vajilla buena mañana. Mi hermana se rió de esa manera entrecortada y ensayada que tenía, la banda sonora de la hija predilecta. Cerré los ojos y pensé en los años. La vez que entré en la universidad de mis sueños y dijeron, estamos muy orgullosos, antes de preguntar inmediatamente si podía aplazar un año para que pudieran ayudar a Regina con su portafolio. La vez que me atrasé con el alquiler y llamé a casa, y papá dijo, las cosas están apretadas ahora mismo, mientras planeaba un crucero para el cumpleaños de ella. La vez que llevé a un novio, Daniel, a casa y olvidaron su nombre en la cena. Nunca volvió. No lo culpé. Estaba cansada de decirme a mí misma que era demasiado sensible. Cansada de fingir que no entendía. Esa noche, acostada en una cama que se suponía que debía sentirse familiar pero no lo hacía, dejé de poner excusas. Mañana les daría el sobre. No gritaría. No lloraría. Ni siquiera alzaría la voz. Simplemente sonreiría, diría, Feliz Navidad, y vería a la verdad hacer lo que años de silencio nunca pudieron. Me desperté con el olor a café y roles de canela y el leve sonido de la voz de mi hermana diciendo algo sobre los límites de peso del equipaje y lo estresante que es viajar. Honestamente. La ironía, por supuesto, es que ella no era la que pagaba su viaje, ni su equipaje, ni la maleta, ni los zapatos dentro de la maleta que costaban más que mi alquiler mensual. Pero sí, cosas devastadoras. Momento de suspirar y hacer un puchero. Me quedé en la habitación de invitados un poco más de lo necesario, no porque todavía estuviera cansada, sino porque no estaba de humor para volver al plató de comedia que era la idea de Navidad de mi familia. Ya podía imaginar las risas falsas, el optimismo exagerado y a alguien, probablemente mi madre, diciendo algo como, no es agradable tener a todos juntos, como si todos me incluyera, como si no hubiera pasado la última década siendo el equivalente humano de un personaje de fondo borroso en cada recuerdo familiar. Cuando finalmente entré en la cocina, mi madre estaba sirviendo huevos revueltos como si estuviera audicionando para un reportaje de brunch en una revista de estilo de vida. Mi padre estaba sentado a la mesa, mirando su teléfono. Mi hermana estaba descalza, bebiendo leche de almendras de una copa de vino. Buenos días, dijo mi madre sin levantar la vista. Espero que hayas dormido bien en la habitación de invitados. El colchón tiene personalidad, dije, sirviéndome un poco de café. Se rió como si estuviera bromeando. De alguna manera, superamos el desayuno como siempre lo hacíamos, actuando. No hubo puesta al día. Nadie preguntó por mi trabajo, ni cómo estaba, ni si todavía vivía en ese pequeño apartamento con las escaleras que crujían, lo cual, para que conste, no hacía. Mi hermana habló de su próximo viaje a Madrid esta vez y de lo afortunada que era de tener padres que apoyaban sus sueños. No dije nada, solo asentí como un extra en una entrega de premios. Todavía no se habían dado cuenta del sobre que estaba en el bolsillo de mi abrigo. Eso vendría después. En cambio, dejé que mis pensamientos derivaran hacia todo lo que había llevado a este momento. Cuando me gradué de la prepa, obtuve una beca. No completa, pero suficiente para que fuera posible si conseguía un trabajo de medio tiempo. Recuerdo estar sentada en la mesa de la cocina, con los papeles extendidos,
preguntando si podían ayudar con el resto, solo un poco. Mi madre me miró como si le hubiera pedido prestado su anillo de bodas para empeñarlo. Papá dijo algo sobre un mal momento. Y todavía nos estamos recuperando de la remodelación del baño, la misma remodelación que, dato curioso, incluía suelos calefactados y una bañera con Bluetooth. 2 meses después, Regina recibió un coche nuevo por su 18 cumpleaños. Asientos de cuero blanco, estéreo personalizado, un lazo encima. Lloró cuando le entregaron las llaves y les dijo que eran los mejores padres del mundo. Yo estaba de pie junto al contenedor de reciclaje, sosteniendo un billete de 500 pesos metido en una tarjeta de graduación que decía, llegarás lejos. ¿Y saben qué? Aún así, me fui a la universidad en Guadalajara. Tuve 3 trabajos, dormí 4 horas por noche, comí demasiados fideos instantáneos, me gradué con honores, me mudé, empecé de nuevo. No les pedí nada después de eso, y ellos no ofrecieron nada. Cuando me despidieron hace 2 años, no llamé. Cuando estuve enferma y no podía pagar la medicación que mi médico me recetó, no llamé. Cuando mi apartamento se inundó y perdí la mayoría de mis muebles, no pedí ayuda. Compré un colchón usado en Mercado Libre y me las arreglé. Mientras tanto, mi hermana publicaba historias de Instagram desde Mykonos, patrocinadas, obviamente. Solía preguntarme si tal vez era yo. Tal vez era más difícil de querer, más reservada, menos brillante. Tal vez debería haberme unido a una hermandad, sonreír más, vestir más de beige. Tal vez si hubiera tocado el piano en lugar de trabajar en un restaurante, me habrían notado. Tal vez si no hubiera hecho las cosas tan fáciles, siempre independiente, siempre bien, se habrían dado cuenta de que yo también necesitaba ayuda. Pero entonces recordé mi 8º cumpleaños. Había invitado a 6 niños, horneé los cupcakes yo misma. Mamá olvidó recoger la pizza, así que comimos lonchas de queso sobre galletas saladas. Mi hermana tenía un recital de danza al día siguiente, así que todo terminó temprano. Me dijeron, te lo compensaremos el año que viene. Nunca lo hicieron. O la vez que gané una competencia estatal de ciencias. Mi escuela llamó a casa para decírselo, respondieron con un mensaje de texto, buen trabajo, carita sonriente. Eso fue todo. Sin cena. Sin certificado enmarcado. Sin mencionarlo nunca más. Regina consiguió un papel secundario en un comercial de champú y le organizaron una fiesta con globos y un pastel personalizado que decía, futura estrella. Así que, no era yo. Nunca fui yo. El cambio llegó a principios de este año. No estaba buscando activamente nada, en realidad no. Había ido al registro público de la propiedad para solicitar algo no relacionado, solo un comprobante de domicilio para un trabajo al que estaba postulando. Papeleo de rutina. Tonterías burocráticas. Sin embargo, mientras estaba allí, algo llamó mi atención, un documento con mi nombre vinculado a una propiedad que no reconocía. Al principio, pensé que debía ser un error, tal vez solo alguien más con el mismo nombre. Pero la curiosidad, como siempre, pudo más que yo. Se desentrañó rápidamente. Empecé a investigar. Pequeñas solicitudes, búsquedas en línea, algunos correos electrónicos estratégicamente redactados, y cuanto más descubría, más complicado se volvía. Había cosas que nunca me habían contado, piezas que habían sido ocultadas intencionadamente. Y en el centro de todo estaba yo. No reaccioné de inmediato, no confronté a nadie. Simplemente observé, como había hecho durante la mayor parte de mi vida. Solo que esta vez, no era impotente. Ahora tenía pruebas, papeleo, registros, evidencia. Y cuanto más avanzaba, más comenzaba a sentarse sobre mí una extraña clase de paz. Era como si hubiera estado viviendo bajo el agua sin darme cuenta, y de repente, volví a respirar. No solo me habían olvidado. Me habían utilizado. Usado mi nombre, mis derechos legales y, sobre todo, mi silencio. Pero ya no más. Ahora tenía algo que tendrían que reconocer, algo que no podrían ignorar. Esa mañana, después del desayuno, subí a vestirme, me tomé mi tiempo, dejé que siguieran sus movimientos habituales, reunirse alrededor del árbol, intercambiar regalos, sumergirse en su pulida fachada navideña.
Cuando volví a bajar, ya estaban a mitad de los regalos. Mi hermana estaba desenvolviendo algo lujoso, fingiendo sorpresa de la manera más teatral posible. Mi madre tenía esa mirada llorosa que siempre reserva para los momentos que luego puede romantizar en las redes sociales. Mi padre me miró y preguntó, ¿dormiste algo? Sonreí. Lo suficiente. Asintió rápidamente y luego se volvió para ver a mi hermana deshacerse en elogios por un bolso de diseñador. Me senté en silencio, metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y deslicé un sobre la mesa, anidado entre las tazas de café y el papel de regalo roto. Nadie se dio cuenta. Todavía no. Pero lo harían. Siempre lo hacían, solo que un poco tarde. Unos 10 minutos después, mi madre finalmente lo vio. O más exactamente, se dio cuenta de que algo estaba desatendido en su preciosa mesa de madera recuperada. Dios no quiera que algo se coloque allí sin un posavasos o una razón clara. Lo recogió con cautela, como si pudiera ser una factura perdida o una invitación de boda para la dirección equivocada. ¿Qué es esto?, preguntó en voz alta, dirigiendo la pregunta más a la habitación que a mí. No respondí de inmediato, solo tomé otro sorbo de mi café y luego dije, es de mi parte. Mi padre levantó la vista de donde estaba empujando trozos de papel de regalo, probablemente esperando haber pasado por alto un regalo debajo del árbol. No tenías que comprarnos nada, dijo con una sonrisa, como si les hubiera entregado una taza de recuerdo con una cita inspiradora. Lo sé, respondí. Quería hacerlo. Eso captó su atención. Mi madre se volvió a sentar, dando la vuelta al sobre en sus manos. ¿Deberíamos abrirlo ahora?, preguntó. Me encogí de hombros. Preferiría que no lo hicieran. Así que, por supuesto, lo abrieron de todos modos. Mi padre se inclinó sobre su hombro mientras ella rompía cuidadosamente el sello. Y por unos momentos, los únicos sonidos fueron el suave deslizamiento de las páginas y el leve crujido del papel moviéndose en sus manos. Vi a mi hermana doblar las asas de su nuevo bolso de diseñador con sumo cuidado, como si fuera un recién nacido al que acabara de nombrar como una ciudad francesa. Entonces el silencio cambió. Se espesó. Ni siquiera tuve que levantar la vista. Podía sentirlo, algo entre la comprensión y la náusea, como el momento exacto en que te das cuenta de que la leche de tu café está agria, justo después de haber tragado. Mi padre soltó el aire por la nariz. Los ojos de mi madre escaneaban más rápido ahora, pasando a la segunda página, a la tercera, como si pudiera escapar de lo que estaba leyendo. Mi hermana miró. ¿Qué es? No respondieron. Lo intentó de nuevo, un poco más alto. ¿Qué está pasando? Aún nada. Esa era mi señal. Supuse que era el momento. Ustedes sabían, dije, levantándome lentamente. Feliz Navidad. ¿Qué es esto?, preguntó finalmente mi madre, su voz baja, plana, no enojada, no confundida, simplemente vacía. Eso, dije, es una copia del testamento del abuelo. Ella parpadeó. He visto su testamento. Nos encargamos de la herencia. No, dije. Ustedes se encargaron de lo que me dijeron que era la herencia. Nunca me mostraron el testamento completo. Solo dijeron que dejó algunos recuerdos y algo de dinero que se destinó a los gastos del funeral. Papá parpadeó demasiado, como si estuviera ganando tiempo. Esa versión no mencionaba la propiedad de alquiler en la Condesa, continué, probablemente porque ya estaban cobrando el alquiler para entonces. Mi padre dejó caer los papeles sobre la mesa como si le hubieran quemado. ¿De dónde sacaste esto? Oh, ya sabes, dije. Registros públicos, búsquedas de títulos de propiedad, declaraciones de impuestos, correos electrónicos archivados, un par de llamadas telefónicas, un abogado muy paciente. Mi hermana finalmente se puso de pie. Espera, ¿qué propiedad de alquiler? La que está junto al parque, me volví hacia ella. ¿La que usaste para esa sesión de fotos el año pasado? Sí, ¿esa? Su boca se abrió, pero no salió nada. Mi madre finalmente encontró su voz de nuevo. Cariño, esto no es lo que parece. Sonreí. Es curioso, porque parece que usaron mi nombre,
mi herencia y mis derechos legales para financiar su estilo de vida mientras me decían que no quedaba nada para mí. No fue así, dijo demasiado rápido. Fue complicado. No lo fue, respondí. El testamento es extremadamente claro. La casa me la dejó a mí, única beneficiaria, título completo, transferido. Lo que significa que todo ese alquiler que han estado cobrando fue técnicamente robado, y las renovaciones no autorizadas. Mi padre se frotó las sienes como si esta conversación le estuviera dando una migraña. Esperaba que así fuera. Sabía que no lo entenderías, murmuró. Siempre eres tan dramática. Eso me hizo reír. Claro. Yo soy la dramática. Ustedes me editaron de un retrato familiar y cometieron fraude de herencia, pero claro, culpemos a mi tono. Mi hermana parecía genuinamente confundida ahora, como si alguien le hubiera quitado la alfombra de debajo de los pies y aún no hubiera tocado el suelo. Pero esa casa pagó mi colegiatura. Lo sé, dije. Y el coche, y el viaje a México, y probablemente algunos bolsos por el camino. Eso no es justo, espetó ella. Tú no lo necesitabas. Siempre fuiste la independiente. Nunca pedí ayuda porque me dijeron que no había nada que pedir, dije. Ustedes se aseguraron de eso. La voz de mi madre cambió a un territorio suave y cuidadoso, el mismo tono que usaba cuando intentaba devolver algo en una boutique sin recibo. No pensamos que querrías la responsabilidad. Estabas ocupada. Siempre estabas tan lejos. Estaba lejos, dije, porque dejaron muy claro que no era bienvenida aquí. Papá empujó su silla hacia atrás. Necesitas calmarte. Y tú, dije, volviéndome hacia él, necesitas un abogado. Se congeló. No voy a demandar, añadí. Todavía. Pero he reclamado oficialmente la propiedad. Los inquilinos han sido notificados. Los pagos del alquiler ahora irán a mí. Su acceso a la casa está revocado. Mi madre parecía que iba a llorar. Pero esa casa era nuestro ingreso. Dependíamos de eso. Incliné la cabeza. Entonces quizás no deberían haberla robado. Somos familia, susurró. No, dije. Ustedes son personas con las que solía estar emparentada. Hay una diferencia. Mi hermana se cruzó de brazos. ¿Crees que esto te hace mejor que nosotros? No, dije. Simplemente ya no estoy por debajo de ustedes. El silencio que siguió no fue pacífico. Estaba cargado, el tipo de silencio que te hace zumbar un poco los oídos. Nadie se movió. Nadie respiró. Mi padre miraba el sobre como si fuera a explotar. El rostro de mi madre se había quedado flácido. Mi hermana parecía no poder procesar que el centro de atención no estuviera en ella. Recogí mi abrigo. Espera, dijo mi madre, levantándose. ¿No podemos al menos hablar de esto? Acabamos de hacerlo, dije. Durante años. Cada vez que tomaron una decisión sin mí, cada vez que me dejaron fuera, cada vez que me dijeron que algún día lo entendería. La mandíbula de papá estaba tensa. Si te vas ahora, no te molestes en volver. Me detuve en la puerta, me volví para mirarlos por última vez. Creo que eso es lo primero en lo que estamos de acuerdo. Y luego me fui. El aire exterior era agudo, frío, pero limpio. Golpeó mis pulmones como un recordatorio de que todavía estaba aquí, todavía de pie, todavía real. Me deslicé detrás del volante de mi coche, dejé que el motor cobrara vida y conduje. No lloré. No sonreí. Solo respiré. Porque a veces lo más poderoso que puedes decir es nada en absoluto. Y a veces el grito más fuerte es marcharse. Pasaron 3 semanas antes de que llegara el primer mensaje. Era de mi madre, corto, educado, pulido, como si lo hubiera reescrito 5 veces y aún no estuviera segura de que funcionaría. Hola, Sophie. Hemos estado hablando y creemos que ha habido un malentendido. ¿Podemos charlar en algún momento de esta semana? Espero que estés bien. Te quiero. Sin puntuación al final,
solo te quiero, colgando allí torpemente como un abrigo en el gancho equivocado. No respondí. 2 días después, otro, por favor, no dejes que esta única cosa lo arruine todo. Tu hermana Regina está muy disgustada. Papá está tratando de mantener la calma, pero ya sabes cómo se pone cuando se siente tomado por sorpresa. Oh, sí. Cuando él se siente tomado por sorpresa. No cuando comete fraude. No cuando le miente a su hija durante años. No, no. Cuando se siente tomado por sorpresa. Pobre hombre. Así que no dije nada. Luego llegó un correo de voz de mi padre. No lo escuché, solo miré la notificación y la borré. La última vez que me llamó pequeña, fue cuando le ofrecí ayudarlo a configurar su cuenta de jubilación y dijo, dejemos las cosas de dinero a la gente que entiende de eso, ¿verdad? Como él. Luego llegó el correo electrónico de mi hermana, ¿de verdad crees que esto te convierte en la ganadora? Bien, quédate con la casa, pero no vuelvas llorando cuando te des cuenta de que el dinero no compra una familia. Seguido de otro mensaje un día después, mamá y papá están muy estresados. Están hablando de vender el condominio. ¿Es eso lo que querías? Felicidades. Ese lo leí 2 veces, no porque me sintiera mal, sino porque quería asegurarme de entender cuánto la pérdida de mi propiedad estaba desentrañando las finanzas familiares. Resulta que la casa había sido la columna vertebral de todo. El alquiler de 3 unidades cubría su hipoteca, sus vacaciones, una parte de la colegiatura de mi hermana, y aparentemente, incluso algunos arreglos cosméticos que mi madre juraba que era solo un cuidado de la piel realmente bueno. Cuando la recuperé, toda la máquina se paró en seco, y ni siquiera había empezado a pedir los alquileres atrasados. Todavía no. Para la primavera, empecé a oír susurros a través de conocidos mutuos. Un vecino mencionó que mis padres estaban tratando de refinanciar su condominio. Otro dijo que mi padre se había dedicado a la consultoría, lo que yo sabía que significaba hacer llamadas en frío a antiguos clientes y esperar que alguno de ellos todavía le debiera un favor. Mi madre consiguió turnos de fin de semana en una boutique del centro, el tipo de lugar donde solía comprar. Ahora cobraba pantalones de yoga a influencers y probablemente se decía a sí misma que era temporal. Mi hermana volvió a vivir en casa, el apartamento en la ciudad era demasiado caro, los clientes se agotaron. Su colectivo de arte se había disuelto o implosionado, era difícil saber cuál, y francamente, no me importaba. El GoFundMe que lanzó para un nuevo capítulo creativo recaudó un total de 1.500 pesos. 50 de esos pesos eran de mi exnovio, Daniel. No sé por qué ese detalle me hizo reír, pero lo hizo. Mientras tanto, arreglé la casa. Mi casa. Al principio estaba polvorienta, un poco descuidada, pero sólida. Contraté a un contratista para retocar la pintura y reemplacé los viejos cristales. Saqué los muebles que mis padres habían guardado allí y doné la mayoría. Me quedé con una silla, un sillón azul marino que recordaba vagamente de mi infancia, la única pieza que no sentía que viniera con ataduras. Los inquilinos eran amables. Uno de ellos me dejó una nota de agradecimiento después de que les bajara el alquiler 1.000 pesos. Decía que yo era la primera propietaria que los trataba como a un ser humano. Eso significó más para mí que cualquiera de las disculpas recicladas de mis padres. Es curioso las cosas que empiezas a notar cuando el ruido se apaga. El silencio, antes pesado y personal, se vuelve pacífico, como un espacio en el que finalmente puedes estirarte. Dejé de revisar mi teléfono cada hora, dejé de esperar el siguiente mensaje cargado de culpa. Empecé a dormir toda la noche. Luego, una tarde, descubrí una carta en mi buzón. No un texto, no un correo electrónico, una carta de verdad, con la dirección escrita a mano por mi madre. La sostuve en mis manos un rato antes de abrirla, no porque pensara que pudiera contener algo genuino, sino porque quería marcar el momento. Él sobrellevaba el aroma de su perfume. Dentro había 2 páginas pulcramente escritas, llenas de frases como, no lo sabíamos y no fue a propósito. Solo queríamos lo mejor para todos. Mi frase favorita decía, siempre has sido tan fuerte. No nos dimos cuenta de que alguna vez nos necesitabas. Eso es lo que dice la gente cuando tu silencio los ha beneficiado y están buscando una razón por la que nunca se molestaron en preguntar por qué te alejaste.
Terminaba con, esperamos que algún día vuelvas a casa. Quizás podamos empezar de nuevo. Quizás podamos ser una familia. Ninguna mención de devolver nada. Ningún reconocimiento del dinero robado, del engaño, o del hecho de que literalmente me habían recortado del retrato familiar como a una ex de la que nadie quiere hablar. Deslicé la carta en un cajón, no respondí, tampoco la tiré. Esa fue la última vez que se puso en contacto conmigo directamente. 3 años después, me encontré con mi antigua vecina en una librería. Me preguntó si todavía estaba gestionando la propiedad. Sonreí. Todavía lo hago. Hizo una breve pausa y luego dijo, oí que tus padres pasaron por un momento difícil. No dije nada. Ella asintió levemente. Bueno, te ves feliz. Eso es bueno. Y lo estaba. Lo estoy. Todavía vivo en la casa. No por necesidad, no para demostrar nada, sino porque me trae paz. Es mía. Me despierto con el canto de los pájaros y la suave luz del sol en lugar de con pasos que crujen en el pasillo y comentarios sarcásticos sobre cómo nunca llamo. Reconstruí el jardín de atrás, volví a pintar los escalones de la entrada. Los alféizares de las ventanas ahora están llenos de plantas, del tipo que prosperan con luz y no mucho más. Hay una foto en mi repisa ahora, yo, de pie frente a la casa, sosteniendo las llaves. Nadie más en el encuadre. Solo yo. Es mi foto favorita porque nadie tuvo que ser recortado de ella. Todavía sé de ellos de vez en cuando. Un mensaje reenviado, una nota a través de un primo, una tarjeta de Navidad que simplemente decía, pensando en ti. Espero que estés bien. Sin remitente. Nunca respondí. Y lo extraño es que ya no estoy enojada. No estoy esperando justicia ni un cierre ni siquiera una disculpa, porque ya tengo lo que ellos nunca lograron darme, mi nombre impreso en algo permanente, un lugar al que pertenecer, una vida que es mía. Hubo un tiempo en que creí que si simplemente trabajaba lo suficiente, si me lo ganaba, tal vez me querrían como la querían a ella. Pero el amor de verdad, el que cuenta, no es algo que tengas que ganarte. Se da libremente. Lo que ellos ofrecían era condicional. Lo que me di a mí misma fue todo lo que ellos no me dieron. Así que no los extraño. No ensayo conversaciones antiguas. No fantaseo con reuniones emocionales o disculpas impecables que reescriban el pasado, porque yo ya lo reescribí. La vida que tengo ahora no vino con aprobación ni con un envoltorio bonito. Vino de hacer lo más difícil, marcharme. Y eso, resultó ser, el único regalo que realmente necesité.